Mm, ok. Eh, Nico, si puedes prender la cámara, y Juancho, los que puedan, pues sería ideal para hacer la presentación más en familia. Voy a compartir una presentación y el mecanismo que vamos a usar para que repasemos este tema es que vamos a ir leyendo y vamos a ir explicando. Listo. Eh, Sí. Ahí lo estamos viendo, ¿cierto? Ujú. Sí, señor. Sí, sí. Sí, ahora sí. Está viendo la presentación. Bueno. Entonces, Angelita, si quieres, vamos leyendo allí. Ok. La luz antes del sol, el misterio de Génesis 1:1-3. Perfecto. Bien, sí, aquí, eso. Introducción, entonces, dale, vamos ahí. ¿Qué dice? Leo, o tú Sí, vas a leer. Este texto es fundamental para entender el propósito de Dios en la restauración de todas las cosas. vamos a hacer una introducción en donde vamos a poner como unas bases. Listo, este texto es crucial. Es crucial porque vamos a mirar, vamos a dar cuenta de que el Padre lo que está haciendo en todo momento es trabajando en la restauración de todas las cosas. Se creó un desorden y Él está haciendo movimientos en pos de este objetivo, de restaurar todas las cosas. Segundo, ¿qué dice? Es importante a la hora de analizar el texto ceñirse a lo que si es, a lo que sí está diciendo y no ceder a la tentación de tratar de sustentar teorías con palabras que el texto no está expresando. Esto es muy importante porque surgen preguntas a la hora de ver estos escenarios de los primeros días de la creación. Y entonces uno quiere como empujar teorías que no se pueden sustentar desde lo que realmente está diciendo el texto. Entonces vamos a ceñirnos exclusivamente a lo que sí está diciendo el texto. Esa es otra condición que vamos a poner. Siguiente. El primer nivel de interpretación es el Peshat, literal, y este debe ser el primero en usarse antes de buscar los demás. Remes, alegórico, Derash, exagético, moral, y Sod, místico, secreto. Exacto. Entonces, siempre vamos a irnos, siempre, de manera, en primera prioridad, a tratar de entender el sentido literal del texto. Y luego sí, nos vamos a los otros niveles de interpretación. El remix, que es el alegórico, el derash, que es el exegético, cuando va a hacer uno un estudio, y el sol, que es el místico o secreto. Entonces, siempre nos ceñimos lo más que podamos primeramente al sentido literal del texto. Y siguiente, ¿qué dice? Los siguientes niveles de interpretación deben estar en armonía con el literal y con el resto de las escrituras. Claro. No, no puede ser que yo eh, establezca un sentido literal del texto, pero que riña con alguna otra parte de las escrituras, eh, ¿cierto? No puede ser, o con ese sentido literal que ya había establecido. Entonces, eh, todo lo que haga a partir del nivel Peshat debe estar en armonía, ¿cierto? Toda alegoría, toda exégesis o todo sentido místico, secreto,
debe estar en armonía con el sentido literal. Entonces, estas son como unas bases para que podamos no extraviarnos y no tratar de poner a decir la escritura algo que realmente no está diciendo. Yo creo que en este día de hoy vamos a tener oportunidad de entender un poquito más de lo que yo les estoy anunciando acá. ¿Qué dice ahí, Angelita, otra vez? Primero, Primero, la traducción correcta de Bereshit Bara es cuando comenzó a crear. cuando comenzó a crear. Eh, Nosotros en días pasados que estuvimos estudiando el Génesis 1.1, saltamos un poquito rápido al sentido alegórico y entonces pusimos que no es equivocado como lo vamos a ver, decir que Mashiach es el Reshit y entonces poner la figura de Mashiach en este escenario. Pero desde el punto de vista lingüístico, o sea, lo que realmente sí está diciendo el texto es esas primeras dos palabras, Bereshit para, deben traducirse cuando comenzó a crear o cuando creó. ¿Y cómo sabemos eso? Vamos a estudiarlo, vamos a desmembrarlo un poquito palabra por palabra para que entendamos por qué esta es la manera correcta de traducir, para ir a ese sentido literal del que estábamos hablando ahorita. Dale, Angelita, ¿qué dice? En hebreo, pero esa palabra no la sé. Bereshit, Bereshit. En hebreo, Bereshit Mi está, hebreo es muy básico. sí, es muy básico. Está en estado constructo y requiere complemento. Ok, eso es un poquito técnico, pero lo que quiere decir es que esta expresión, esta palabrita Bereshit, está en una forma del lenguaje hebreo que requiere complemento y la manera correcta de traducir esa palabra textualmente, es cuando comenzó a crear. ¿Y a qué nos lleva esto? Sigue leyendo allí, ¿qué dice? No, no debe traducirse como una cláusula absoluta en el principio, sino como una cláusula temporal dependiente, cuando comenzó a crear Elohim los cielos y la tierra. ¿Qué es lo que estamos diciendo ahí? De que no es como una frase completa aislada. No es como en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso sería como una frase separada del resto del texto que va a seguir. No se debe traducir así, sino que se debe traducir cuando comenzó a crear Elohim los cielos y la tierra y conecta con el segundo versículo y luego con el tercero. Por eso cuando pusimos el título a este estudio, vemos que hay como un secreto allí, hay como algo encriptado. Y, y la forma correcta de abordar este primer versículo es poniéndolo de una manera que conecte con el segundo y con el tercero. Alguien que tenga Génesis del 1 al 3 para que lo lea completo, así sea en la versión que la tengan ustedes. En el principio creó Dios, Elohim, los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Ahí. Dios, Sí, ok, perdón, dale, sí, termino. Perdón, termina. y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Excelente. Entonces, lo que este segundo punto que está diciendo acá es que no se debe tomar ese primer versículo como aislado del segundo y el tercero, sino que crea un ambiente para los siguientes dos versículos. ¿Qué es cómo debería así traducirse? Cuando comenzó a crear Elohim los cielos y la tierra estaba, ¿cierto?, desordenada y vacía, ¿cierto? Entonces,
Sí, eso significa una cláusula temporal dependiente, porque está en términos del tiempo, por un lado, y por otro lado, depende de lo que va a seguir hacia adelante. Y esto es muy especial si lo podemos ver de esta manera, porque va a ser, como les digo, estamos construyendo el sentido literal del texto. Aquí no estamos todavía yendo a ninguna alegoría, ni estamos haciendo, todavía no estamos conectando con el resto de la escritura. Estamos entendiendo qué son las palabras primeras del libro de Bereshit, del libro de Génesis. ¿Listo? Si hay alguna pregunta, me interrumpen y nos devolvemos sin ningún problema. Entonces, estamos en el primer término, Bereshit. Estamos diciendo que deberíamos traducirlo cuando comenzó a crear, porque eso hace de que el resto del versículo conecte con el siguiente. ¿Me hago entender? Sí, está claro. Sí. Ahora la segunda palabra. Dale, Anelita. Vara, verbo cal. Cal es una estructura verbal en hebreo y perfecto significa que está en pasado. Ok. Tercera persona singular, masculino, creó. Eso. El Creo. sujeto es, Ajá, dale. sí, el sujeto es Elohim. Es imposible notar que vara, Importante. perdón, importante notar que vara se usa solo para Dios en toda la Biblia, implicando crear de manera única o soberana. Bueno, varias cosas allí. Entonces, bara es un verbo. Esta forma verbal está precisamente en pasado y está haciendo referencia a un sujeto en tercera persona y es singular. Y es singular. Tengan en mente esto porque va a ser importante. El sujeto de esa primera porción es Elohim. Sí. Y es muy particular de que Elohim es una palabra plural. Los plurales en hebreo se forman agregando esa terminación im, cuando es masculino y ot cuando es femenino. La mayoría de las veces, hay algunas excepciones. Este término es un término plural, sin embargo, el verbo está en singular. ¿Qué significa eso? Que siempre que ese término plural tenga la expresión verbal, o sea, el verbo que le sigue, esté en singular, está haciendo referencia a la deidad. ¿Por qué? Porque Elohim también significa en la escritura, se van a dar, lo vamos a ver en el transcurso de las parashot, significan también, por ejemplo, ángeles, eh, eh, profetas, reyes, no, perdón, profetas, ángeles, eh, Jueces, ¿no? jueces. Ujú. Los jueces también se les llamó Elohim. Entonces, eh, eh, o también otras deidades, pero en cada una de esas otras acepciones de la palabra, siempre los verbos van a ir en plural. ¿Por qué? Porque es una palabra plural. Solamente los verbos van en singular cuando Elohim hace referencia a la deidad. Es maravilloso. Esas particularidades tiene el idioma original, el idioma hebreo. Ahora, es importante notar que bara se usa solo para Dios en toda la Biblia, implicando crear de manera única o soberana, porque en realidad este bara no es propiamente crear de la nada, bara es ordenar, como lo vamos a ver más adelante. El Señor lo que está haciendo es darle orden a algo que está en forma caótica, pues desordenada. Vamos bien hasta ahí. Entonces, Bereshit, Bara y Elohim. Bereshit, cuando comenzó a crear. Bara
la forma está en singular y hace referencia a tercera persona. Se está refiriendo a él, Elohim. Y tengan en mente que no es crear de la nada. No, el Señor no está creando de la nada. Él está dando orden a una materia informe. ¿Listo? Vamos bien hasta ahí, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Sigamos. Elohim, plural, espérate, sí. Elohim, plural morfológico, pero con verbo en singular, indicando un plural de majestad o excelencia, no de número. Ajá. Alguien lo explica como Dios con toda la suma de sus atributos, como tratando de explicar por qué tiene una forma plural. Entonces es un plural de majestad, de excelencia o como la suma de los atributos. Por eso es un término plural, aunque el verbo que lo acompaña está en singular. ¿Listo? Sí. Vamos ahí pasito a pasito. ¿Qué sigue? En el contexto de toda la escritura, este Elohim se revela más adelante como Hashem, el único Dios verdadero. Perfecto. Esta es la siguiente parte del mismo versículo 1, ¿cierto? Et Sí, dale. Hashamayim Beet Haaretz. Sigue. No se traduce, indica que los sustantivos siguientes son los objetos directos del verbo. Exacto. Mucho se ha hablado sobre esto y hay alguien que incluso dice que haciendo referencia a Mashiach, es el Aleph Tab, porque casualmente esta expresión en hebreo tiene la primera letra del alfabeto hebreo y la última letra del alfabeto hebreo, queriendo como conectarse con el alfa y el omega, el principio y el fin, pero es forzado porque realmente no es necesario. O sea, lo que realmente está diciendo allí es esta partícula que no tiene traducción, lo que implica es que los sustantivos siguientes son los objetos directos del verbo. O sea, el verbo está haciendo referencia a estos dos sujetos. ¿Estos dos sujetos cuáles son? Et hashamayim, los cielos, beet haaretz, la tierra, en singular. Cielos en plural, miren el plural que les decía, ien. Y beet haaretz, tierra en singular. ¿Listo? Devolvamos la película. Cuando comenzó a crear Elohim los cielos y la tierra. ¿Listo? Eso es lo que dice el texto desde el lenguaje original. ¿Listo? Vamos bien hasta ahí. Hashamayim, los cielos plural. Haaretz, la tierra singular con artículo definido. La tierra y los cielos, ambos con un artículo definido. Ese es el primer versículo. Y de nuevo, la forma correcta de traducirlo literal. Cuando comenzó a crear Elohim los cielos y la tierra. Si se lee así, miren que si se lee de esta manera, miren que obliga a escuchar el siguiente versículo, porque está como en punta. ¿Cierto? En español, si uno le tiene que escuchar esta frase, cuando comenzó a crear Elohim los cielos y la tierra, ¿qué? ¿Cierto? ¿Qué sigue? Sí. ¿Sí ven? Por eso es que es una cláusula temporal dependiente, o sea, es un texto que obliga a seguir con el siguiente versículo que va a explicar el contexto de esta primera parte. ¿Sí? Vamos bien ahí, no se me desconecten porque estoy tratando de ser lo más didáctico, ¿cierto?
y si logramos entender el sentido literal, después nos va a quedar fácil ir a las conexiones, ¿cierto? A los derash o quizás incluso a las alegorías. Pero por ahora tenemos que entender con mucha precisión cuál es el sentido literal del texto. ¿Estamos bien ahí? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, siguiente. Cuando comenzó a crear Elohim los cielos y la tierra, Okay. esto une el verso 1 con el 2 y el 3 en una secuencia lógica y progresiva, no como una creación instantánea o absoluta del universo. Muy bien. Es una progresión, no es como una creación instantánea y absoluta. Vamos a ver por qué. Génesis 1, del 1 al, perdón, Génesis 1:1 a 1:3 forman una unidad literaria que debe leerse en flujo continuo. Sí, La creación no comienza desde un principio absoluto, como en el pensamiento griego, sino desde un estado de caos que Elohim organiza progresivamente. eso es lo que vamos a ver. Entonces, hay una materia ya ahí. O sea, Dios no está creando materia. Dios lo que está dando es una función, un orden, un propósito a una masa sin forma. Vamos a entender cuál es ese propósito. Joancito, tengo una Sí, pregunta. sí. Eh, bueno, la materia que había antes de que Elohim la ordenara, ¿de dónde surgió? No hay respuesta. No existe respuesta en la escritura. Ok. Esa es una de las cosas, digamos, de las posiciones sencillas, humildes que debemos tener. La Biblia no tiene necesariamente la respuesta de todo. La Biblia es la revelación del Señor y Él nos muestra lo que Él nos quiso revelar. Pero tratar de forzar la escritura para, como vamos a ver enseguida, hay una teoría que se llama la teoría de la brecha y es la manera como muchas personas, teóricos, filósofos, etcétera, quieren meter millones de años entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Otros quieren y entonces explicar toda la evolución planteando, teorizando a todo lo que pudo haber sucedido entre Génesis 1.1 y 1.2. Pero la escritura no lo está diciendo. La escritura no lo está diciendo. Ahora, la escritura tampoco está negando que Dios creó todo lo visible y lo invisible. Lo que Sí. pasa es que estos primeros versículos no lo dicen. Hay otros textos más adelante que vamos a ver en los Salmos, en Hebreos, ¿cierto? En el Evangelio. Hay textos que muestran, que apuntan a eso, pero esta primera parte, esos 3 versículos, en ninguna parte podemos forzar el hecho de que Dios creó todo de cero, o sea, creó materia. Él realmente lo que está haciendo es organizando progresivamente una masa sin forma que había ahí. Por eso ese vará es ordenar, organizar, dar forma y propósito. ¿Listo? Sí, muchas gracias. Dale, Anita. Mira esto casualmente. Lee lo que dice ahí. Génesis 1:1 no describe creación ex nihilo, ni Nilo. hilo, de la nada. No está describiendo una creación ex nihilo, de la nada. Ese es un término en latín que significa así, una creación de la nada. Sí. Lee. O sea que el pensamiento o lo que teníamos, lo que habíamos aprendido de que Dios eh, hizo todo, creó todo,
que dejaba una sensación de que creó desde cero, por lo menos como tú dices, no aparecía realmente en la palabra, sino que fue un pensamiento griego. Eh, por lo menos en estos primeros 3 versículos no se puede forzar el texto para que diga eso. Sí, ok. Listo. Por eso vamos a esta velocidad, porque nos vamos a encontrar con unos tesoros brutales. Antes nosotros, imagínense, esta parashá era una parashá que hablaba de creo que eran los 6 primeros capítulos de Génesis. El comenzar Meter 6 capítulos en una sola explicación, en una sola sentada, es complejo, porque es que es un texto supremamente denso, como lo vamos a ver. Entonces, me pareció maravillosa la decisión de los pastores y creo que le vamos a sacar un gusto tremendo mirando la escritura de esta manera. Sigamos ahí. Sí. Comenzar. Uh-huh. El comenzar de Dios es el inicio del orden, no necesariamente el inicio del ser. Es el inicio del orden, no del ser. No hay evidencia gramatical de una creación absoluta de materia. No se puede forzar, no se puede torcer el texto para que diga eso, porque no lo dice. La tierra ya existía en estado informe cuando comienza el relato, desordenada y vacía. Mira que es exactamente lo que está diciendo. La tierra estaba desordenada y vacía. Desordenada y vacía es desconectada y sin propósito, sin una función. Pero estaba, ¿sí o no? No podemos desaparecer el hecho de que la tierra ya, pues, de que había materia ya ahí, sin forma, pero ya estaba ahí. Dios lo único que está haciendo en este texto, más adelante, es dándole forma y propósito. Sí. Esto apunta a una creación funcional, no material. Ajá. Esto apunta a una creación funcional, no material. No está creando materia, le está dando un propósito y una función a lo que está ordenando. La doctrina de ex nihilo no es herética en sí, pero no puede imponerse al texto hebreo, ni ser usada para construir dogmas sin el debido fundamento. ¿Qué es lo que estás diciendo ahí? O sea, que la creación de la nada, pues en sí mismo no es que sea una herejía, no, pero no se puede desprender de este texto, de los versos 1 al 3 de Génesis. No se puede concluir eso. ¿Por qué? Porque el texto no lo dice. ¿Listo? Sí. Entonces esa es la rigurosidad con la que nos vamos a ir moviéndonos en el texto, ¿cierto? No dejando que la escritura diga algo que realmente no está diciendo. Sí. ¿Listo? Sí. No por eso va a ser menos. Se van a dar cuenta lo que se desprende de ahí si la abordamos de esta manera. Es tremendo, es una revelación brutal. Dice, la tierra, La tierra estaba tohu, babohu, sin orden ni propósito. sin orden y sin propósito. Así estaba la tierra. El hebreo tohu, babohu, describe desorganización y vacío de funcionalidad. eso es lo que escriben esas dos palabritas y se usan en otros lugares de la escritura. Y se usan no en un contexto como este, se usan en el contexto de la tierra de Israel cuando se despelotaron, cuando se despalomaron, pues, cuando se descarriaron. Esa era como la condición igual. Creo que hay una expresión creo que es en Jeremías tal vez, en Jeremías que habla de Tohu Babohu, hablando de la tierra de Israel,
y era una tierra que perdió su propósito, se desorganizó y perdió su función. ¿Por qué? Por la profanación que hizo el pueblo de esa tierra. Sigue. Dios no está creando materia, sino dándole forma, orden y propósito. Él está dando forma, orden y propósito. Eso es lo que el Señor está haciendo ahí. Entonces, ¿cuál fue el propósito de la creación? El propósito de la creación fue un espacio habitable, luz, separación, ciclos, vida. Un ser humano funcional capaz de reflejar su gloria y de administrar el mundo. Génesis 1 del 26 al 28. Lo vamos a ver más adelante, pero en esencia esto fue el propósito. Dios coge esa masa sin forma y crea un ambiente propicio para que un ser humano pueda vivir y gobernar. Se ve que la diferencia del abordaje de estos tres versículos. O sea, realmente Dios está haciendo es poniéndole forma, orden y un propósito a esa masa sin forma que él toma en Génesis 1.1, 1.2, perdón, ¿cierto? Sí. ¿Qué dice ahí Isaías Is- 45:18? Isaías 45:18 afirma que Elohim no creó la tierra en vano. Por lo tanto, el Taú Babou de Génesis 1:2 debe entenderse como un estado previo al orden funcional, no como el estado inicial de la creación de la materia. Exacto. O sea, Isaías, vamos a leer, ¿qué dice Isaías 45:18? Dice, porque así dijo Hashem, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada. Para que fuese habitada la creó. O sea, la creó con un propósito, para que fuera habitada. ¿Listo? Entonces dice Pero que... para que, Ah, dale. sigue, No, no, sigue. ¿Qué ibas a decir? que nunca lo había visto así, que la idea era el Señor, sí, crear un espacio para el hombre, Ajá. o sea, el Y hombre como centro, no, no, al sí, hombre como qué? como centro pues de esa creación, Como imagen de él. ¿Se acuerdan como imagen, lo que vimos el fin de semana? Él sí. hizo al hombre a su imagen y a su imagen implica gobierno, propósito, luz, ¿cierto? ¿Se acuerdan que había toda una serie de implicaciones de ser imagen de Elohim? Entonces, bueno, de nuevo, un estado previo al orden funcional, no como el estado inicial de la creación de la materia. Ahí él no está creando materia. Él está haciendo esto, creando un espacio habitable. El hombre necesitaría luz, separación, ¿cierto? Separación de varios tipos. Separación de las aguas de arriba y las aguas de abajo. De las aguas de abajo de lo seco. Separación del día de la noche, ¿cierto? Separación de la verdad, de lo falso de lo verdadero, de lo santo de lo profano, de la vida de la muerte, ¿cierto? Él establece ciclos y vida, un ambiente propicio para el hombre que iba a ser imagen de Elohim en gobierno, ¿cierto? En ser administrador de eso que estaba creando él, representante a imagen de Elohim. Y ese ser humano funcional
iba a ser capaz de reflejar su gloria y administrar el mundo. ¿Listo? Sí. Vamos bien hasta ahí. ¿Se Sí, entiende? sí. ¿Qué dice ahí? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y las tinieblas estaban sobre la faz de la vida. Lee, sigue. El estado inicial del mundo antes de que Elohim comenzara a ordenar era oscuro, sin revelación, sin dirección, inestable, un abismo profundo y sin forma. Sigue. No es una descripción material, sino funcional. Nada tenía un propósito, orden ni vida. Elohim aún no había pronunciado su palabra para iniciar el proceso de funcionalización. Imaginemos eso, un caos, ¿cierto? Un caos en donde no había propósito, ni había orden, ni podía haber vida. Mira lo que significan las tinieblas. Las tinieblas representaban incapacidad de ver o entender, separación de la luz, que simboliza revelación y propósito. Entonces pensemos más que en materia, pensemos en estos términos. El Señor, siempre pensemos en términos de funcionalidad en esos primeros versículos. Un propósito, el Señor estaba creando un escenario para cumplir un propósito. Sigue. Don Iván, Sí, Adrián. disculpe, lo interrumpo. Entonces, si el propósito de la creación era que fuese habitada, con qué propósito fuimos creados nosotros los humanos? Y como lo hemos expresado, Adrián, nosotros fuimos creados a imagen de Elohim y esa imagen implicaba funciones de gobierno, de ser administradores de esa creación, de ser luz en medio de la oscuridad, de ser multiplicadores de esa luz. Entonces, hay funciones que tienen relación directa con esa característica de haber sido creados a imagen de Elohim. Y el Señor lo que hizo fue cogió esa masa sin forma y creó todo un ambiente ideal para la vida del ser humano. Y luego creó al ser humano para que cumpliese esa labor, esa función de ser imagen de Él. Vamos a ver que todo esto se trastornó, pero avancemos en el texto y se van a dar cuenta de varias cosas bien interesantes. Sigue. No había aún creación funcional, todo estaba en estado de caos latente. Ajá. Ese es digamos, el escenario inicial. Sigue. La tiniebla simboliza un mundo no apto para la vida, sin dirección, sin sentido. ¿No? Solo cuando Elohim habla, ser la luz, Sea comienza la la luz. sea la luz, comienza la transformación funcional y espiritual del cosmos. Vamos a ver qué significa esa luz. Antes de eso, sigue. La frase espérate, el espíritu de Elohim Cernía, se cernía sobre las aguas. como que La se frase, movía, ah, como que se movía sobre la faz de las aguas. ok. La frase completa comunica lo siguiente. La presencia activa de Elohim estaba vibrando, incubando y preparando vida para el caos acuoso. Sobre el El caos acuoso. Es esa misma expresión de esa palabra que está traducida ahí como cernir o como moverse en otras versiones, aplica a un águila cuando se mueve sobre los polluelos de ella. Entonces es como vibrando, incubando,
como anticipando lo que iba a venir. ¿Listo? No se trata simplemente No se trata simplemente de un viento que sopla, sino de la intervención intencional de Elohim que precede la creación ordenada. Miren que aquí no estamos cediendo a la tentación de tener un Dios tripartita, como quien dice, este es la persona del Espíritu. No, 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 es su misma fuerza, ¿cierto? La misma presencia activa de Elohim, que es su Espíritu, es la que estaba vibrando e incubando, a la que estaba preparando vida sobre ese caos amorfo que había ahí. Entonces, no se trata simplemente de un viento que sopla, no es como que un viento soplando sobre las aguas, sino es la intervención intencional de Elohim que está precediendo a la creación ordenada que va a continuar. Listo, estos son los comienzos. Es la escena inmediatamente anterior al comienzo del orden que va a traer él. El espíritu. El espíritu no es un ser separado, sino la acción invisible de Dios mismo. Representa la preparación para dar orden, estructura y vida. Y dijo Dios. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esta primera luz es una manifestación del orden, la presencia y la palabra de Elohim. No es luz solar. ¿Por qué podemos concluir que no es luz solar? Porque unos capítulos más tarde se ve cómo crea el sol. En el cuarto día es que él crea los astros. Y los Sí, astros sí. son responsables de esta otra forma de luz física. Esta luz de que está hablando aquí es la primera manifestación de orden, presencia y palabra de Elohim. La expresión Vayomer Elohim es y dijo Dios. El verbo es amar, tiene significado de decir o declarar. Sigue, Angelita, ¿qué dice? Aquí se introduce el primer verbo, verbalizador divino. Dios habla. Miren que no es que simplemente él esté hablando, o sea, que esté produciendo un sonido, una vibración en el viento, en el aire, que pueda entenderse como un sonido, no, no. En el pensamiento hebreo, sigue, La palabra, sí, dale. dale. En el pensamiento hebreo, la palabra de Dios no es solo sonido, es acción, es creativa, transformadora y soberana. No es simplemente producir un ruido, una vibración en el aire, no. Siempre la palabra de Dios va acompañada de una acción, es creativa, transformadora y soberana. Lo vamos a ver a través de toda la escritura. Esta es de las expresiones más repetitivas a través de toda la escritura. Por toda la escritura vamos a ver, y Dios dijo, y Dios dijo. Listo. Y siempre hay una acción acompañando a esa expresión. Una expresión, una acción, una creación, una transformación y es absolutamente soberana. Es de iniciativa de él exclusivamente. Sí. Sexto. Y dijo, Dale, Angelita. no. El título es el mismo. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esta luz es anterior a la luminaria. Es una manifestación de la presencia, orden, revelación y propósito de Elohim. Ya lo habíamos mencionado. Aquí se muestra la eficacia inmediata de la palabra de Dios.
Lo que él dice sucede sin intermediarios ni resistencia. La palabra de Dios no es ociosa, siempre produce algo, ¿cierto? Siempre eh, la acción que está llamando sucede de manera inmediata y sin resistencia ni intermediarios. ¿Qué tipo de luz entonces es esta? No es la luz física solar, es la luz que separa el caos del orden. Versículo 4. Ajá. El bien del mal, lo verdadero de lo falso, representa la revelación, el propósito, la orientación divina. Vamos a ver más adelante que esta luz es precisamente Mashiach. Más adelante, por ahora estamos en el sentido Peshat, que es el sentido textual. Literal, sí. Sí, Conexiones mesiánicas. perdón un Juan segundo, 1, sí. me salté esta. Lee ahí, ¿qué dice? La expresión "y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz" significa que Dios comienza su obra ordenadora mediante su palabra activa. Que la luz aquí no es física, sino funcional. Revela, separa, dirige, da vida. Que la palabra de Elohim es soberana, eficaz y vivificadora. Que esta luz prefigura a Yehoshua, quien al encarnarse se convierte en la luz del mundo. Juan 8:12, trayendo revelación, orden y propósito a la humanidad caída. Vamos a establecer ahora algunas conexiones para movernos al escenario de Yehoshua, del Evangelio. Y vamos a ver que hay unas conexiones brutales. Conexiones mesiánicas. Juan 1.1, el eco de Berechit. Vamos a ver qué lea Juancho si quiere, o quién quiere leer, para que nos vamos rotando. Listo, claro que sí, Bancho. Dale. En el principio era la palabra. Juan inicia intencionalmente como Génesis, pero no repite la fórmula Dios creó, sino que afirma que la palabra ya existía en el principio. La palabra estaba con Elohim y era Elohim. Vamos a leer Juan 1.1, para que veamos a qué está haciendo referencia acá el texto. ¿Quién lo tiene por ahí? Yo lo tengo aquí. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo es la palabra. Entonces, la palabra estaba en el principio, ya existía en el principio, y la palabra estaba con Elohim, y la palabra era Elohim. La explicación de ese Juan 1.1 en el lenguaje original en griego habla de un arjé. No sé qué tan familiarizados estemos con esa expresión. Ese arjé se entendía como el origen único y común de todas las cosas. Se filosofó mucho sobre eso. Todos los filósofos antiguos trataban de entender o de teorizar acerca de cuál podía ser el origen único y común de todas las cosas. Hay unos que decían que era el éter, se inventaron una sustancia inmaterial que era el éter y que supuestamente todo estaba constituido por éter. Otros decían que no, los cuatro elementos, el fuego, la tierra, el aire y el agua, que todo estaba constituido, se hacía a partir de esos cuatro elementos. Bueno, y Juan usa un lenguaje con influencia griega y expresa que no,
el origen único y común de todas las cosas es la palabra de Elohim. ¿Por qué? Porque todo lo produjo la palabra de Elohim. Ese es el origen de todo, ¿cierto? La palabra era expresada y las cosas eran. Eso es lo que significa acá. La palabra ya existía en el principio, la palabra estaba con Elohim y la palabra era Elohim. Ese es el primer versículo de Juan 1.1 y está conectando precisamente con Bereshit 1.1. Sigue Juanchín, en el pensamiento hebreo. Ivancho, una pregunta. Sí, Entonces Juan no, cuando dice en el principio era, él no se está refiriendo a Bereshit. O sea, él no está hablando de Bereshit. Él está hablando del principio de las cosas. el principio único y común de todas las cosas. Juan usa, pues, la escritura el lenguaje utilizado en Juan es griego y el término es arge, principio, el origen único y común de todas las cosas, ¿cierto? Haciendo, a ver, la manera de entender, y por eso es que se hace tan importante la Septuaginta. La Septuaginta fue escrita también en griego. La Septuaginta fue una traducción al griego en un periodo en donde el imperio dominante era el imperio griego. Entonces, para que la palabra pudiera estar al alcance del pueblo, se tradujo, 70 sabios se dice pues que tradujeron la Septuaginta y cogieron el Tanaj y lo tradujeron al griego. La ventaja o el recurso valioso que tiene la Septuaginta es que como el Nuevo Testamento o el Testamento renovado fue escrito todo en griego, entonces cuando nosotros vayamos a estas expresiones, la Septuaginta lo que hace es que nos devuelve el término hebreo detrás de ese término griego. Así es que podemos entender nosotros que Juan estaba haciendo referencia a la palabra como el origen único y común de todas las cosas. Hay otro recurso muy importante, que son los Targumim. Los Targumim eran traducciones, interpretaciones, más que traducciones eran interpretaciones que se hicieron cuando el pueblo estaba en Babilonia. Se hablaba el arameo y entonces hubo interpretaciones del Tanaj al arameo. Y en esas interpretaciones, en esos Targumim, se usó una palabra que conecta maravillosamente con todo esto, que es la menra. Ustedes la han oído, la han escuchado. Y la menra no es sino esta misma palabra, que es el mismo logos, que es el mismo verbo, y que es exactamente la expresión de Elohim que ordenó el caos. Sí, sí te respondo, Juancho. Sí, Ivancho, sí, sí. Bueno, sigue leyendo allí. Listo, Ivancho. Dice, en el pensamiento hebreo, la palabra, el logos, no es un concepto filosófico griego, sino un reflejo del dabar en hebreo. Ajá. Lo que le estaba diciendo. En griego, la palabra que se usa es el logos, pero logo no nos dice mucho. Pero cuando vamos al hebreo, al equivalente hebreo, el dabar es la palabra de Elohim. Y estamos viendo precisamente el poder creativo, de orden, de funcionalidad que tiene la palabra del Elohim. ¿Sí? En el Tanaj, sigue. En el Tanaj, el dabar de Elohim actúa, ordena, crea, revela y transforma. En Salmos 33:6 dice, por la palabra de Hashem fueron hechos los cielos.
Por la palabra de Hashem fueron hechos los cielos. Perdón un segundito. Perdón. Sigue Juancho, otra vez. En el Tanaj, En el Tanaj, el Dabar de Elohim actúa, ordena, crea, revela y transforma. En Salmos 33:6 dice, la palabra de Hashem, por la palabra de Hashem fueron hechos los cielos. entonces el poder de acción, de ordenar, de creación, de revelación y de transformación. La palabra. Sigue. Por eso Juan está diciendo que el agente de creación en Génesis es la misma palabra divina que luego se hizo carne en Yehoshua. Excelente. El agente de creación en Génesis es la misma palabra divina que luego se hizo carne en Yehoshua. Miren la conexión. No es una persona distinta, como diría la Trinidad griega, sino la expresión activa de Dios mismo, su manifestación funcional y visible en la historia. Su manifestación funcional creando orden, función, propósito, que luego se hace visible en la historia, en la persona de Yehoshua. Por la fe entendemos haber sido constituido, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3. No está diciendo creación de la nada, está diciendo que lo que se vio, lo que se ve, la creación física, fue hecho de lo que no se veía. Dios Espíritu, ¿cierto? Todavía no se había encarnado Yehoshua. Es lo que está diciendo Hebreos 11:3. No le está dando peso a una creación nihilo, de la nada. No está creando materia. Está diciendo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, de lo invisible. ¿Listo? Creación funcional. En Génesis, Esta es otra Elohim otra conexión mesiánica. El Evangelio y Yehoshua. Ok, perfecto. Creación funcional. En Génesis, Elohim organiza un mundo inhabitable para convertirlo en morada del hombre. En el Evangelio, Yehoshua, que es la palabra hecha carne, viene a un mundo desordenado por el pecado y restaura el propósito original. Tremendo. ¿Qué tal esa? Al principio él estaba organizando materia sin forma, pero luego se encarna y viene a organizar lo que estaba desorganizado por el pecado. Poderoso. Sí. Sigue. Ufa, dame un segundito que se prendió aquí la alarma. ¿La qué? Trufa, ya. Ok. Se prendió la alarma. La alarma contra los ladrones. Trufa, ya, mi amor, ya. Ya. Dice, luz y tinieblas. Génesis 1, del 2 al 3, dice, tinieblas, y dijo Dios, sea la luz. Eso es lo que había. Había tinieblas y dijo Dios, sea la luz. En Juan Ok. 1:5.
La luz en las tinieblas resplandece. ¿Quién era esa luz? El mismo, Yahoshua. Yehoshua. Yehoshua es la luz que da vida y orden, igual Igual que que en la la luz. creación. Ujú. Qué precioso, ¿ah? Sí. Palabra que crea y restaura. La misma palabra que ordenó el caos es la que limpia. La misma palabra que ordenó el caos es la que limpia, redime y vivifica al ser humano muerto en pecado. ¿Quién es ese? Yehoshua es esa palabra encarnada, no otra, no otra persona divina, sino Elohim manifestado. Si ven por qué podemos poner a Yehoshua en el Génesis 1:1, ¿cierto? Él es la palabra hecha carne. Dice, no otra persona divina. El mismo que ordenó el caos inicial es el mismo que ordena lo que se desconectó por el pecado. Ahora, el patrón de Génesis, creación funcional, otra conexión. ¿Qué dice ahí Juanchín? Como vimos antes, Génesis 1, del 1 al 2, muestra un mundo en caos que Elohim ordena progresivamente para que funcione como morada del ser humano, su imagen. Ajá. El propósito El de la propósito de creación. la creación fue un espacio habitable, luz, separación, ciclos y vida. Un ser humano funcional, capaz de reflejar su gloria y administrar el mundo. Génesis 1 del 26 al 28. Cuando el ser humano peca, el caos vuelve y la creación entera queda sujeta a corrupción. Romanos 5:12 y Génesis 3. Recuerden que la expresión en la escritura es que la creación fue sujeta a vanidad. Fue una de las consecuencias de la caída del hombre. La creación fue degradada. La creación era buena, ¿cierto? El orden que Dios trajo fue bueno, excelente, pero fue degradado para recibir un hombre caído. Fue sujeta a vanidad. Sigue, Juanchín. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8:19. La creación también ha de ser restaurada. El primer movimiento de Yehoshua, la palabra encarnada, fue restaurar al hombre. Eventualmente eso se perfeccionará con su regreso, pero aún la creación tendrá que ser restaurada cuando vengan nuevos cielos y nueva tierra. ¿Qué dice el versículo 20, Juanchín? La creación. El versículo 20 dice, la creación fue sujetada a vanidad, sin propósito, vacío. En el 21, será libertada de la esclavitud de corrupción. En el 22 dice, gime a una, y a una está con dolores de parto. Ajá. Mire que la creación aquí es representada como un organismo vivo, un organismo vivo que clama por ser restaurado. Eso es lo que está diciendo esos versículos del 20 al 22. Sí, Pablo describe. Pablo describe a la creación entera como un organismo caído, que espera su restauración, la cual está íntimamente ligada a la redención del ser humano. Ajá, tal cual, lo acabo de decir. Ahora, esta otra conexión, nueva creación en el Mesías. De modo que si alguno está en el Mesías, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron. San 2 Corintios 5:17. Estamos muy familiarizados con eso, con esa expresión. Esa expresión describe
nuestra condición cuando experimentamos la conversión. Es una transformación de adentro hacia afuera. Somos una nueva creación. El Señor no pone como parches o como remenditos. No, no. Somos una nueva creación. Sí. Aquí no se trata de un nuevo ser físico, sino de una nueva funcionalidad espiritual, una nueva identidad, libre del pecado, capaz de obedecer los mandamientos, habilitado por el Espíritu de Santidad y preparado para reinar con el Mesías. ¿Qué es Mashiach. esto? La restauración de la imagen de Elohim. Todo este paquete, que fue el que recibimos nosotros, libres de pecado, capaz de obedecer los mandamientos. ¿De dónde recibimos esta capacidad? De ser habitación de su Espíritu, habitados por el Espíritu de Santidad y preparados para reinar con Mashiach. Este es para que establezcamos esa conexión. La restauración inicial de ese caos tiene como un eco cuando la palabra se encarna y nos restaura a nosotros. También estábamos vueltos un caos, sin voluntad, esclavos del pecado, divorciados, sin intimidad con Él, sin comunión con Él, para nada representando su imagen. Y el Señor viene y restaura. Es maravilloso. Entonces, creación original en Génesis. Vamos a ver este paralelo, lo voy a poner simultáneamente para que lo vamos viendo así. Dice, en la creación original en Génesis había un desorden, ¿cierto? Tohu babohu, tohu babohu, ¿cierto? Tohu babohu es sin propósito, desordenado, desconectado. En la nueva creación, en el Evangelio, el ser humano caído y sin propósito. En la creación original, el Espíritu de Dios se movía. ¿Se acuerdan que mencionábamos que se cernía sobre el abismo? En la nueva creación, el Espíritu de Santidad mora en el creyente. En la creación original, Él dijo, sea la luz. Yehoshua, la luz verdadera. En Génesis 1:9. En la creación original, separación, vida, función. Ese fue, digamos, el orden que fue traído. Pero en la nueva creación, santificación, fruto del Espíritu, misión, propósito. En la creación original, el Shabbat, el reposo de Elohim, el séptimo día, ¿sí o no? Pero en la nueva creación, reposo del ser en Yehoshua. Entraremos a su reposo. Mire qué paralelo más poderoso. Restauración del propósito. Romanos 8:29. Dale. Ya creo que vamos a terminar. Juancho, dale allí. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ajá. Esto vuelve al diseño de Génesis 1:26, ser imagen de Elohim. Yehoshua es la imagen perfecta y por medio de él los redimidos son transformados progresivamente. Según de Corintios 3:18. Ajá. El orden inicial comparado con el orden que trae Mashiach. Romanos 8. Romanos 8 muestra que la creación será restaurada junto con los hijos redimidos de Dios, cumpliendo el plan eterno de Bereshit. Maravilloso. Promesa profética de Ezequiel. Clave del texto. Agua limpia, cambio de estado, no solo perdón. Un corazón nuevo, una mente transformada, centro de voluntad renovada y un espíritu nuevo, un espíritu nuevo más en mi espíritu, capacidad divina para obedecer y funcionar correctamente.
Lo vimos el fin de semana también. Entonces, primero nos limpia con agua limpia, nos reconcilia con Él mismo. Luego nos da un corazón nuevo, que es esa transformación, pero nos pone su espíritu, lo que nos capacita para vivir en obediencia, ¿cierto? Y funcionar de acuerdo a esa imagen restaurada. El objetivo no es místico, es vivir en obediencia a los mandamientos. Lo expresa, pero tal cual. O sea, ¿para qué fue puesto el Espíritu? Para que andéis en mis preceptos y mis mandamientos. Esta es una de las dos novedades del nuevo pacto. La primera es purificación completa por medio del sacrificio de Mashiach. Pero la segunda es la capacitación por el Espíritu para andar en santidad. Maravilloso. Finalmente, el nuevo pacto, Jeremías 31, 31 al 33. Dice, daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón. Este pacto no anula la Torah, la internaliza mediante el Espíritu. O sea, Él escribe su Torah en nuestra mente y nuestro corazón y hace al creyente apto para obedecerla, no para desecharla. Dice esta última parte, dice, Dios instala un mundo funcional para habitar con el hombre. Todo lo creado tiene un propósito, ser morada del Creador con su creación. El proceso culmina con la creación del hombre, portador de la imagen de Él, y el reposo divino, el día séptimo, cuando entremos en su reposo. Familia, ¿qué inquietudes tienen? ¿Qué tal les parece esta manera de conectar esos primeros 3 versiculitos de Génesis con el Evangelio? Miren que hay una correspondencia poderosa, maravillosa. ¿Qué preguntas tenemos? ¿Qué inquietudes, comentarios? ¿Cómo les parece? ¿Lo habían Ivancito, visto de esa manera? Sí. te cuento que estuve anoche con una migraña y hoy todo el día yo casi mando un mensaje para decir, ¿sabes qué? No voy a poder entrar, pero ¿qué va, Ivancito? Esto de esa conexión del Evangelio con Génesis. Primero apunté lo que hay que contestar cuando la gente viene a comentar de los dinosaurios y toda esta vaina. La escritura no tiene respuesta para esa pregunta. Nada, Ivancito, una revelación nueva, porque no es que la vieja no esté ahí, sino es algo nuevo. Es como más fácil entender el Evangelio, de hecho. Pongo mi vida con Génesis, ¿no? Mi vida antes de la luz del Mesías en mi vida, antes de la palabra, antes de él, estaba desordenada y vacía, estaba en tinieblas. Y él vino a separar la luz de las tinieblas en mi vida. Él vino a ordenarme y a darme propósito. Para eso fui creada. Maravilloso. Eso queda pero grabado en mi mente y en mi corazón de una manera sobrenatural, de verdad. Dios lo... Qué tan didáctica es la escritura, ¿cierto? Es que eso éramos, Marinita, eso éramos. Alguien lo expresaba así, es como si el Señor se hubiera remangado, hubiera metido la mano en la basura y nos hubiera sacado de ahí. Así es, Ivancito. Unos más y otros más suciecitos, otros menos, pero así tal cual. Y el Señor empieza a quitar esa suciedad y a separar lo verdadero de lo falso, lo santo de lo profano, empieza a poner en orden todas las cosas, ¿cierto? Y es Gloria a Dios. uno trasladar esa transformación que hemos recibido y tener la figura gráfica de un mundo que estaba, una materia que estaba absolutamente sin forma y sin propósito, es poderoso. Y que eso éramos, ¿no? Ya éramos, antes de que el Mesías viniera, ya estábamos ahí, ya no se dice que no estábamos, entonces volvimos a nacer de nuevo, pero es que fuimos transformados por la luz, fuimos por él. Ahí es donde entendemos más cuando Nicodemo le pregunta a Yeshua, ¿no?
¿cómo me vas a decir que voy a nacer de nuevo? Y es ser paridos de nuevo, o sea, es hacernos nuevas criaturas. Nuevas criaturas, no un remiendo, no un Así es remiendo. que, Y algunas veces, de hecho, que tiene que eh, pasarnos por el fuego de unas maneras tremendas. Hablábamos en estos días de esa figura tan preciosa del orfebre, ¿cierto? El que sí, trabaja la plata, ¿cierto? Y que la escoria empieza a salir y a salir y a salir y él empieza a retirarla. Y la medida de ese proceso es cuando el rostro del orfebre se refleja en la plata. Ya no hay tremendo. escoria, ya no hay escoria, es un espejo perfecto y esa es la medida. Entonces, con muchos de nosotros, yo me incluyo ahí, hemos pasado por unas tremendas, 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 pero ahora podemos disfrutar de un proceso, somos todavía productos en proceso, no productos terminados, pero, pero definitivamente el Padre sabe que lo que está haciendo con nosotros, Él lo sabe muy bien. Sí. Qué maravilloso pensamiento, Marinita, muchas gracias. ¿Quién más expresa algo o tiene alguna inquietud? Hay, hay teorías que se han cernido sobre estos primeros versículos. Hay gente que dice, no, es que la rebelión en el cielo, y entonces en la rebelión en el cielo el Señor saca, y yo era uno de los que lo decía, Yo también. me cuadraba muchísimo, ¿cierto? El Señor saca al adversario con todas sus huestes y con todas sus pertenencias, como quien dice, con todas sus posesiones. Y esa era esa materia sin forma que el Padre luego ordena. Pero realmente, como hemos visto, no hay evidencia en el texto para uno concluir eso. Eso es una elaboración y es una especulación, pero estamos más llamados a mirar con, con mucho rigor la escritura para saber qué es lo que sí está diciendo y qué es lo que no está diciendo. Y no poner palabras en la boca del que nunca dijo, ¿cierto? Eh, Sí. qué otro comentario o inquietud tiene? Eh, yo creo que yo había pasado por esta parte de la palabra muy rápido y había pues como simplificado la comprensión del texto, como Dios creó todo, tan, tan, tan. Después entendí, Dios ordenó y hoy con este estudio y sobre todo la relación con el Evangelio, eh, confirmo que me falta mucho por extraer de la palabra, por entender, por comprender, por correlacionar. Y, y lo otro es que es maravilloso ver la figura de Yehoshua desde el principio. Eso es una cosa que me ha descrestado porque hasta hace unos años yo pensé que Yehoshua entraba en escena cuando nació de María. Y qué, qué limitación tan tremenda en esa comprensión de la vida y de la bondad del Padre. Yo creo, Angelita, que algo pues, que más que, pues, o además del, digamos, del contenido en sí que hemos visto, me parece que vamos a ejercitar la manera de acercarnos a la escritura, ¿cierto? Para tratar de ver con profundidad lo que sí está diciendo, no especular, no seguir hasta no entender, ¿cierto? Son como hábitos que nos vamos a ir, yo sé que lo vamos a ir implementando porque definitivamente la escritura es de una profundidad brutal, brutal y nosotros arañamos con un dedito pues la superficie, pero sabemos que si nos mantenemos en ese rigor
los tesoros que vamos a encontrar son maravillosos, son preciosos. Ivancito, quiero hacerte una pregunta. Sí, déjame. Cuando, o sea, tú dijiste algo y quiero que me aclare esto. O sea, cuando dice que la tierra estaba desordenada, entonces no es que en la tierra lo que estaba eran los ángeles caídos, Satanás y todo eso. No es eso. Estaba sin forma. Mira que Estaba sin forma, pero porque tú y dijiste algo como que es lo que a uno le enseñaron, es lo que uno... Entonces, eso no es así. no, ya sé a qué te estás refiriendo. Lo que pasa es que en el afán, ojo aquí a esto, que esto va a ser muy importante para todos. En el afán de uno eh, tratar de sacar de esos primeros versículos de Génesis el origen de la materia, entonces uno pone a decir a la escritura cosas que la escritura no está diciendo. Estaba expresando ahorita que alguien había querido, digamos, dar una interpretación del posible origen de la materia como que cuando se dio la rebelión en el cielo y Satán, el adversario, fue expulsado de allí con todas sus huestes, Ajá. sacado, digamos, a un no cielo, él fue echado de ahí con materia, como quien dice, con sus pertenencias. Y eso explica el caos inicial. Pero realmente no hay manera de ligar ese caos al pecado, ni siquiera a la acción de Satán y sus huestes. No hay Porque no manera está, de no hacer esa está, conexión. ¿Ah? no es- o sea, uno no lo ve en No, el inicio de la creación. Y sí, no, esto era algo que siempre yo me chocaba. Yo decía, pero ¿por qué dicen eso si aquí en las escrituras no dice eso? no lo dice, no lo dice y No uno, lo dice. Entonces, ¿por qué siempre enseñaron lo que no es? lo que pasa es eso, mi Tejani, que es como el afán de resolver preguntas que la escritura no está resolviendo. La escritura no está diciendo, no está hablando del origen de la materia, ni hay manera desde el texto, o sea, de manera literal, no hay manera de conectar el caos inicial a los seres caídos. Se entiende que habitaban ahí, pero no hay manera de conectar en la escritura, uno, el origen de la materia en sí, ¿cierto? Ni tampoco una conexión de ese caos inicial con los seres que las habitaban, que la Ya. habitaban. No, estaría uno forzando el texto en el afán precisamente de encontrar una respuesta, pero lo más bonito es uno entender que no, a ver, no necesariamente en la escritura hay respuesta para todo. No. Hay preguntas que las vamos a entender y las vamos a resolver cuando estemos en la semejanza. Ahí sí, como el ciego que fue sanado en los dos tiempos. Ahorita estamos en el primer tiempo, vemos los árboles, los hombres como árboles y que andan, o sea, vemos vagamente, pero va a llegar un momento en que todas estas cosas las vamos a entender con una claridad tremenda y el Señor va a llenar todos esos vacíos que tiene la escritura para que no cedamos a la tentación de llenarlo con nuestra imaginación, ¿cierto? Exacto. No sé si te respondí. Sí. Gracias, Ivancito. Siempre, déjame. ¿Alguien más? No sé si Germancho nos quiera despedir en oración entonces. Claro que sí, Ivanchito. Discúlpame que yo sé, entré un poquito tarde. Dale, tranquilo. Ahí va a estar la grabación para que accedamos a ella. Padre de los cielos, te
te alabamos y te exaltamos, Señor. Me gozo al escuchar a mis hermanos con sus expresiones, Señor, de admiración, de asombro, al ver cómo tú no paras de sorprendernos con tu preciosa palabra, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias por poder apartar, Señor, eh, momentos como este para escudriñar, para eh, ver más a profundidad el precioso regalo de tu revelación, Señor. Te damos gracias por la vida de Ivancho, Señor, que toma su tiempo. Te damos gracias por la vida de cada una de las personas que están aquí presentes, Señor, por la congregación que nos has regalado. Te pedimos que sigas, Señor, usando estos tiempos para abrir nuestros ojos, nuestra mente, para poner, Señor, en nuestro vida semillas, Padre, que den su fruto, Señor. Que podamos, Señor, como niños, eh, escuchar, recibir, obedecer tu palabra, que podamos, Señor, como niños espirituales, crecer, Señor, en conocimiento tuyo, Padre, como lo hiciste tú cuando te humillaste y viniste a esta tierra en forma humana, que crecías en estatura y en conocimiento, que nosotros podamos crecer en conocimiento de tu palabra. Te pedimos, Señor, que podamos seguir en este proceso. Te entregamos el resto de la noche. Te pedimos que nos des descanso y que, Señor, te quedes con nosotros el resto de la semana. Te alabamos y te exaltamos. Amén. Amén y amén. Familia, Dios los bendiga, que descansen. Gracias, Iván.